Perfecto, muchas gracias, profe. Buenas noches a mi compañero, el tutor Oscar Mauricio. Con ustedes los estudiantes que asisten a esta sesión de CIPAS para la explicación general y de algunos ejemplos sobre el ejercicio 4, tarea 4. Eh, Cabe pues, recordarles que en esta semana se van a llevar a cabo dos sesiones de CIPAS donde se van a explicar los ejercicios 4 y 5, uno el día de hoy y otro el día de mañana para que pues ustedes puedan ingresar pues oportunamente porque pues no habrán más sesiones de CIPAS para el desarrollo de estos ejercicios. Bueno, entonces, porque no sé, siempre que estoy grabando y explicando, compartiendo la pantalla, me escuchan entrecortado, entonces voy a apagar la cámara mientras estoy realizando la explicación para que no haya interferencia. Bueno, y voy a iniciar compartiendo con ustedes, pues bueno, nuestro anexo donde se encuentran cada uno de los ejercicios. Bueno, para nuestro caso, entonces el día de hoy nos corresponde la aplicación del teorema de Stokes. Bueno, igual que en todos los otros ejercicios, la elección de las letras, el desarrollo de cada una de ellas sin que se repitan. Bueno, acá, ¿qué se va a desarrollar con cada una de los literales elegidos por ustedes? Se debe de realizar la gráfica en GeoGebra de la superficie especificada en el ejercicio. Segundo punto, segundo ítem, calcular el rotacional del campo vectorial. Este se calcula porque pues se usa en el ítem 3, que ya la aplicación como tal del teorema, para convertir la integral de línea en una integral de superficie. Entonces, pues esto es lo que básicamente nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Y pues el ítem 4, pues ya es el apoyo con la IA, como se ha hecho en la gran mayoría de los ejercicios previamente. ¿Listo? Entonces, voy a empezar. Bueno, entonces la integral de superficie de un campo vectorial. Nosotros definimos esa superficie en R3 como una superficie orientada, suave, parametrizada. Bueno, ya cada una de estas componentes nosotros la hemos venido trabajando desde la tarea número 3, perdón, 2, cuando hablamos de parametrizaciones. ¿Cómo lo definimos nosotros? La integral de superficie de cada campo denotado con la letra G, según las componentes X, Y, Z, de la clase de la curva, se determina de la siguiente manera. Como la doble integral de esa región, tengamos en cuenta que es el dominio. Bueno, acá muchos de ustedes en las retroalimentaciones que yo he hecho en los foros que me corresponden no están teniendo en cuenta eh, ese dominio que les da el ejercicio del campo y pues acá según ya los parámetros que tengamos definidos según la parametrización previamente. ¿Listo? Entonces cada una de estas componentes pues son el dominio en el plano, tenemos los vectores tangentes que es tomar la parametrización y derivarlo con respecto a U, con respecto a V, esos son los que corresponden a los vectores tangentes, para que luego realizando lo que es el producto cruz, que también pues ya se ha explicado en las sesiones de CIPAS anteriores cómo es que lo planteamos y lo desarrollamos. Y al realizar ese producto cruz, lo que nosotros estamos hallando pues es el vector normal unitario. También lo que conocemos, esto ya pues es como lo que venimos incluyendo últimamente, el elemento escalar del área, que es la norma de ese vector unitario, perdón, de ese vector normal, du por db. Y finalmente el elemento vectorial de la superficie, que es tomando el vector normal y multiplicándolo por cada uno de esos diferenciales. Entonces, bueno, para esto, un ejemplo que ya voy a explicar. Bueno, a mí me gusta, aunque tengamos el desarrollo en la diapositiva, ir como paso a paso, pues para que lo tengamos en cuenta. Entonces, tenemos la doble integral de la superficie del campo que nos den por ds
¿sí? Recordemos que acá anteriormente decíamos que ese ds era lo que era el elemento de área, ¿sí? Que acá abajito nos indica que corresponde, que es la norma de ese vector normal unitario multiplicado por los diferenciales de los ángulos, ¿cierto? El campo, ¿cuál es? G es el campo que es 0,0,1 sobre la superficie, en este caso esta superficie corresponde a un disco semicircular, ¿sí? Con el que corresponde con el plano Z igual a 0, que Y debe ser mayor o igual a 0. Acá ya nos dan la norma, que sería igual a 0,0,1. Entonces, bueno, no, usando esto que tenemos acá, no tengo el... No, no me deja. Bueno, entonces, como lo tomamos en el, como lo tomamos en el ejercicio anterior, ¿sí? Que teníamos que hacer las parametrizaciones y en algunos, casi todos, creo que eran 2 ejercicios que nos hacían, que se hacía la parametrización en coordenadas polares. En este caso sí lo hacemos, ¿sí? La parametrización en coordenadas polares, es decir, que pasamos cada una de estas componentes a sus coordenadas polares, quedando de la siguiente manera, ¿cierto? Eh, nos obteniendo los vectores tangentes, ¿sí? Recordemos que tomamos la parametrización y la derivamos con respecto a R y con respecto a teta, ¿cierto? Entonces, cuando la derivas con respecto a R, nos queda coseno de teta, seno de teta y 0 para cada componente, y cuando lo derivamos con respecto a teta, nos quedan las componentes menos R seno de teta, R coseno de teta y 0. Esto lo usamos para pasar y determinar o hallar el vector normal no unitario, que lo hacemos por medio del producto cruz, ¿sí? Donde tenemos las componentes I, J y K. Bueno, acá sería coseno de teta, seno de teta, 0. Acá sería menos R seno de teta, R coseno de teta y 0. Entonces recordemos que pues para cada componente que estemos nosotros determinando, simplemente lo que hacemos es como omitir esa componente y realizar la multiplicación en diagonal, previamente pues haciendo antes del resultado la resta, y de esta manera obtenemos que el vector normal es 0,0,n, ¿listo? 0,0n. Luego de esto, a esto le debemos nosotros de sacar la norma. Sí, yo estoy escribiendo, escribí ahí a un lado, ¿no les aparece lo que estoy escribiendo en rojo? Sí, sí, se observa, Jessica. Ok, es que un estudiante me parece que creo que no le aparece a él lo que está escribiendo porque está preguntando. De pronto tienes, ¿quién es? Santiago, debes ubicarte en la presentación que ella está proyectando, más no en la presentación general. Entonces, de pronto ubícate en el nombre de la tutora y ahí observas la pantalla que ella tiene. Muchas gracias, tutor. Bueno, entonces seguido de esto, sacamos la norma de ese vector normal. Recordemos que esa pues es la raíz cuadrada de la suma de cada una de las componentes de ese vector normal. Entonces 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y eso pues en este caso nos dio que era R, ¿cierto? Y o sea, el resultado de esa norma nos da R y lo multiplicamos por dr por d teta, eso sería lo que corresponde al elemento de área. Acá lo que estamos haciendo es encontrar cada una de las componentes para pues poder irlo a aplicar según la fórmula que tenemos. Luego de esto, el producto escalar del campo, ¿sí? Que sería el campo multiplicado por ese elemento de área hallado previamente, ¿cierto? Entonces, que nos da como resultado lo que tenemos acá, ¿cierto? Nos da solamente una componente, bueno, nos da solamente un lado como
como tal, porque pues si nosotros revisamos, nuestro campo es 0, 0, 1. Entonces, pues van a haber dos partes en las que pues va a quedar en 0, entonces nos quedaría en un valor solamente cuando es 1, ¿listo? Y finalmente, pues esto es lo que ya nosotros usamos para calcular la integral. Entonces, la doble integral de la superficie, el campo multiplicado por el elemento de área es igual. Entonces, acá nosotros tenemos la doble integral, la externa que va de 0 a pi, ¿cierto? Y la interna que va de 0 a 1 de lo que ya pues previamente habíamos hallado como el elemento del área. Y pues ya nosotros haciendo pues cada uno evaluando esos valores nos da como resultado, bueno, si evaluamos la interna nos quedaría la de un medio y tomándola ya con la externa nos quedaría como pi medio. ¿Listo? Y esto nos daría como resultado. Acá me falta más. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces esto es lo que hace relación a una integral de superficie de un campo vectorial, ¿sí? Pues que igual no es nada nuevo lo que no se haya visto ya en el ejercicio número 3. Seguido de esto, entonces ahora sí pues pasamos a lo que es el teorema de Steuss, donde pues el enunciado nos dice que sea S la superficie orientada en el campo en R3 con una curva de S, se elige la unidad normal en cada punto, donde ese punto pertenece a la superficie. Acá la idea es que se pueda aplicar la regla de la mano derecha, es decir, los dedos apuntando en dirección positiva a la curva, y el pulgar pues, nos debe ubicar esa norma. Y pues acá tenemos como tal la definición, que esto es lo que nos pide el ítem 3 en nuestro anexo. Una vez nosotros identifiquemos o hayamos hallado previamente lo que es este rotacional. Esto es lo que nosotros lo conocemos como rotacional, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que tenemos acá, es el rotacional. Entonces simplemente lo que hacemos nosotros es multiplicarlo por el área de la superficie para que lo tengamos ahí en cuenta. Bueno, perdón, el vector del área. Esto es lo que nosotros conocemos como el vector del área. Entonces, ¿qué nos indica como tal este teorema? Que la doble integral de línea, perdón, la integral de línea cerrada de la curva del campo vectorial por el vector diferencial de desplazamiento es igual a la doble integral de la superficie, tomando el rotacional, que ya nosotros sabemos hallarlo según los ejercicios anteriores, multiplicado por el vector de área. Entonces tengamos en cuenta que este n pues, es la norma unitaria. Bueno, acá está lo que representa cada uno, según lo que acabo pues, de mencionarles. Pues hay dos formas de hacerlo, ¿sí? Según si tenemos o no tenemos la parametrización. Entonces, en este caso, pues acá cuando nosotros parametrizamos esa superficie, lo representamos ya como lo hemos venido trabajando, ¿sí? Según esta forma, donde U y B pertenecen a ese dominio que está contenido en R2. Y bueno, el parametrizar esas superficies nos permite pues hallar o bueno, graficar de una mejor manera en GeoGebra cada una de esas superficies. ¿Listo? Entonces, teniendo la parametrización, lo que hacemos para hallar los vectores tangentes y el vector área, en el caso del vector tangente, pues es derivarlo con respecto a U y con respecto a V. ¿Listo? De esa manera, pues tenemos a RU y a RV para luego poder aplicar lo que es el producto cruz y de esta manera, pues poder hallar el vector área. ¿Listo? Y finalmente, pues ya aplicamos lo que es la integral, que nos es sustituyendo cada uno de los valores previamente ya hallados. ¿Listo? Que ya esto lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, entonces acá yo ya tengo el ejemplo. Entonces nos piden calcular
integral Perdón, de línea. Jessica, de pronto podrías borrar o reiniciar la diapositiva que se quedó con el texto anterior. Ok, déjame, Yo creo que si se la vuelve a abrir ya se reinicia. vuelvo y comparto. No sé, ahí ya quedó. Ahí ya, perfecto. Sí, ya quedó en blanco. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, en este caso, nos piden calcular la integral de línea cerrada del campo menos y, x y z, ¿sí? Donde la curva es una circunferencia de unidad, es decir, en este caso nosotros lo que vamos a graficar es un disco unitario, no como tal estamos nosotros enseñados a graficar superficies, que la silla de montar, que una hipérbola, que una elipse, ¿sí? O los cascarones de cada uno de estos, de estas superficies. En este caso, cuando realicemos ahorita el gráfico, nos va a dar un disco unitario que va a quedar pues básicamente como si fuera un círculo, ¿sí? Recorrida antihorario vista desde Z positivo, donde pues, bueno, acá lo que hacemos primero, bueno, deberíamos de primero hacer el gráfico, eso lo hago ahorita finalizando, hallar el rotacional, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a hallar. Recordemos que en nuestro, esto no me deja ver, así ya, que en nuestro teorema nos piden que debemos de hallar el rotacional, ¿cierto? Y luego de hallar el rotacional, el vector de área, ¿sí? Entonces, para poder aplicar este teorema, tengo que tener el rotacional y el vector de área. Entonces, eso es lo que nosotros empezamos haciendo, encontrando ese rotacional. ¿Cómo encontramos el rotacional? Pues hallando el producto cruz según pues lo que tenemos en el campo, que eso nos da pues de la siguiente manera, y acá pues voy a abrir para poder hacer como ese paso y no hacerlo así como tan directo como lo tenemos ahí. Bueno, entonces el rotacional nos queda de la siguiente manera. Según las componentes y JK, entonces tenemos lo siguiente. Acá escribimos cada una de las componentes, menos y, x y 0. Entonces, digamos, para la componente y nos queda de y0 menos de zx, y esto para ambos casos nos da 0. ¿Sí? Entonces 0 menos 0, pues acá ya tenemos nuestro primer resultado. Para la componente j, entonces sería de z menos y menos de x 0, y esto también nos da 0 para ambos casos. En este caso pues sería resultado 0. Y para acá casi nos cambia, en acá nos quedaría de x menos de y menos y, ¿cierto? Esta que tenemos acá. Igual, entonces en este primer caso nos daría 1, ¿cierto? Menos, y en este segundo caso nos daría menos 1. Si yo hago esto, esto nos da 1 más 1, que sería 2, ¿listo? Entonces, de ahí es que nosotros tenemos acá ya como tal el resultado de nuestro rotacional, que nos queda 0, 0, 2, ¿sí? Luego de esto nos dice que la elección de la superficie. Entonces, pues ya nosotros acá previamente tenemos cuál sería nuestra superficie. En este caso, tomando que z es igual a 0, nos da un disco unitario, x al cuadrado más y al cuadrado, y menor o igual a 1. Pues acá nos dice que el borde es precisamente la curva, ya anteriormente. La norma fija por la orientación antihoraria es 0,01. En este caso, bueno, esto lo usamos ya como nos están diciendo que la orientación antihoraria vista desde Z positivo corresponde a la norma hacia ese mismo Z positivo, es decir, por eso obtenemos el normal 0,0,1. Entonces, en este caso, para nosotros aplicar el teorema, ¿cierto? Bueno, porque se quedó sin energía, no hay ningún inconveniente, mientras él se puede volver a conectar, continuamos.
Nos queda entonces la integral de línea cerrada. Nos queda de la siguiente manera. Voy a poner como tal el teorema y ahorita reemplazo el rotacional y cada uno de los valores para que vean cómo nos queda. Entonces nos queda el rotacional por el vector de área, ¿cierto? Entonces, si nos fijamos, nosotros ya tenemos el rotacional. Entonces vamos a hacer eso acá aparte, lo voy a hacer en rojo. El rotacional y lo vamos a multiplicar por el vector de área, el vector, perdón, por n, que ya nosotros lo tenemos previamente, que es 0,0,1. ¿Sí? Esto pues por el tema que ya nos dice que el recorrido antihoraria vista desde z positivo. Entonces, esto nos quedaría como 0,0,2, que es el rotacional, y hacemos producto punto con el valor de n, que es 0,0,1. ¿Listo? Entonces, al realizar el producto punto, pues esto es 0 por 0, me da 0, ¿cierto? Más 0 por 0, me da 0, más 2 por 1 es igual a 2. O sea, acá lo que hacemos es componente a componente, realizar la multiplicación y finalmente sumarlo. 0 más 0 más 2 es igual a 2. ¿Listo? Y en este caso, ¿qué estamos obteniendo acá? Este valor de acá. ¿Listo? El rotacional por n. ¿Listo? Lo que hacemos acá es el producto punto, por eso se hace componente a componente. Y luego de esto, entonces ahí sí seguimos reemplazando en nuestra fórmula. Entonces esto nos quedaría como lado integral de la superficie. Entonces ya tenemos este valor que nos dio 2 por ds, ¿cierto? Bueno, y desarrollando pues esto, recordemos que esto es el área de la superficie. El área de la superficie, pues en este caso, es un disco, o pues, por decirlo así, para que lo entendamos mejor, es un círculo. Y ahorita cuando lo grafiquemos vemos el disco que se va reflejado como un círculo, donde pues como es de radio 1, entonces esa área pues corresponde a pi. Entonces eso nos quedaría de la siguiente manera. Como el área es pi, entonces nos quedaría como 2pi. ¿Listo? A realizar esa orden integral cuando el área del disco de radio 1 es pi. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el radio es 1. Entonces nos quedaría pi. Entonces de esta manera decimos que la integral de línea cerrada es igual a 2. ¿Listo? Recordemos que este S es el área de la superficie. Es el área, ¿cierto? Entonces, pues acá, como tenemos de que es un disco y el radio, es decir, R es igual a 1, pues nos quedaría pi. Y como ya tenemos acá, pues el 2, nos quedaría 2pi. ¿Listo? Bueno, de esta manera ya pasaríamos a realizar la gráfica en GeoGebra. Entonces, ahí, ¿qué llevamos haciendo? Según nuestro anexo. Según nuestro anexo, ya, acá. Entonces, según nuestro anexo, nosotros ya calculamos el rotacional que se usa acá para la aplicación del teorema y luego ya pues de hallar el resultado de esa integral de línea, ¿cierto? Esta que tenemos acá. Entonces, pasamos al ítem 1, que es dibujar esa superficie. Entonces, para poder graficar esa superficie, vamos a GeoGebra, puede ser muy clásico y ahí tomamos la opción de 3D. Como mencionaba en este ejemplo, esto es un disco, entonces pues no se va a ver, digamos, como las superficies que estamos acostumbrados todos a ver. Ya en el ejemplo que el profe tiene, ahí sí se va a ver una superficie que pues se va a ver el cascarón de la circunferencia como tal. Entonces acá, gráficos 3D. Y bueno, entonces nosotros que empezamos
¿qué empezamos revisando? Entonces, empezamos a escribir como tal la superficie, ¿cierto? Entonces, o bueno, o la curva, la verdad eso no hay ningún inconveniente, puedo escribir la superficie o la curva. Entonces, supongamos que vamos a empezar a escribir la curva con el comando curva, que está súper lento acá. Bueno, un segundo. Bueno, entonces tenemos, bueno, miren que yo acá lo tengo ya lo tengo previamente hecho. Ya se me carga rápido. Bueno, les voy explicando qué se hace. Entonces nosotros con la parametrización, ya como lo hicimos en el ejercicio 3, tomamos el comando superficie, ingresamos cada una de las expresiones, los parámetros, valor inicial, valor final, y pues ahí lo que hacemos es graficar la superficie, que ya les voy a mostrar cómo queda en este caso. Luego de eso la curva que también pues ya no el ejercicio. Luego de eso, bueno, no, entonces vamos a hacerlo porque esto no me quiso abrir. No, sí, mentira, ya abrí. Bueno, entonces acá tomamos la curva ya parametrizada, la superficie, incluimos los valores, esto es lo que les estaba mencionando que se trabajó en el ejercicio número 3, donde se tomaban las componentes de la parametrización, los parámetros, en este caso pues el parámetro sería R y T, los valores, R va de 0, déjenme reviso acá, R va de 0, bueno, T va de 0 a 2pi, y no, en este caso lo tomé de 0, 0, la curva parametrizada, coseno de t, donde t va de 0 a 2pi, ¿sí? Y esto que tenemos acá es la orientación del recorrido. Entonces, en este caso, para mostrar la orientación antihoraria, se toman dos puntos sobre la curva separados. Los puntos que tomé para esto es coseno de 0, seno de 0, 0, y coseno de pi sextos, seno de pi sextos y 0. Entonces, al tomar dos puntos, cualquiera, digamos, lo puedo reemplazar uno de estos valores, ¿sí?, que están acá. Por eso me queda coseno de 0, seno de 0, 0. Luego saco la flecha, que es la que me va a mostrar esta dirección. Y finalmente, bueno, ese vector flecha es tangente a la circunferencia y señala el sentido del recorrido, ¿sí? Y finalmente, el vector del campo en un punto representativo. Entonces, en este caso, pues tomé el punto 1, 0, 0, 1, 0, 0 y 1, 1, 0. ¿Listo? Ya ustedes, pues acá eso lo pueden tomar de una manera diferente si así lo desean. Y entonces, como les mencionaba, esto nos queda como un disco. Si ven que acá no aparece el cascarón, digamos en los ejercicios anteriores, acá nos aparecía como un cascarón. En este caso no. En este caso, bueno, acá puedo mirar. Y bueno, si yo muevo los puntos, pues obviamente acá los componentes van a ir cambiando, ¿no? ¿Qué les iba a mostrar acá? Bueno, entonces vean que si yo quito la superficie, pues me va a quedar el disco de radio 1. ¿Sí? Lo podemos evidenciar acá, el radio 1. ¿Sí? Y pues al señalarlo, pues me muestra todo lo que está dentro.
de esa curva. Recordemos que lo que yo hago es revisar todo lo que está dentro de esa curva cerrada, o sea, dentro de lo primero que ingresamos acá. Esta es mi curva cerrada, ¿sí? Y esta pues sería la superficie, lo que estamos nosotros dibujando adentro. Ya cuando tengamos, digamos, otras superficies, como en el ejemplo que sigue, pues se va a ver mejor representada la superficie en 3D, ¿sí? Esta se hubiera podido solamente en 2D, ¿sí? Pero pues ya al hacer en 3D, pues por eso usamos el tema de la superficie. Bueno, profe, ¿estás disponible? ¿Tienes luz o...? Entonces el profe nos responde. Entonces este teorema es Dame un todo. momentito, Jessica, estoy Dale, intentando solucionar un problemita que te comenté allí. Dame un listo, minuto que creo que lo solucione. listo, perfecto. Entonces, bueno, este teorema de Stokes es el que nos determina la circulación de un campo vectorial alrededor de una curva cerrada C. Y bueno, ¿a qué es igual? Pues al flujo del rotacional a través de esta superficie que nos dan, denominada como S. Y pues ya nosotros, según lo que podemos evidenciar acá en el gráfico, es que está determinada por el borde de la curva, esta superficie. ¿De cuál curva? También la que nos están dando. Entonces revisemos rápidamente ustedes acá. Todos tienen su superficie, ¿sí? Nos dan el campo, entonces digamos acá. Superficie, acá también va a ser un disco, ¿verdad? De hecho, el ejemplo es muy parecido a este, el que acabo de hacer. Si se fijan, yo usé menos y x0 y acá es y x0. Y también es un disco de radio 1. Entonces la verdad es que es muy, muy similar el resultado que les va a dar y la gráfica también va a ser parecida. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, de los estudiantes que tengan la letra A, pues ya prácticamente tienen como tal la orientación de lo que se debe hacer. Allá en el rotacional, aplican el teorema de Stokes y van y grafican, así tal cual como lo acaba de hacer, lo debe hacer el estudiante que haya elegido la letra A. Para el estudiante de la letra B, entonces acá nos dice que es una placa triangular, entonces graficamos la superficie. El triángulo, acá nos dan el triángulo con los vértices, está también creo que el ejercicio 2, nosotros aprendimos a realizar estos gráficos y pues nos dan el campo. También vean, acá ya nos están dando la parametrización, cosa que en el ejercicio A pues no se necesitaba, no nos lo daban, en este caso sí ya nos están dando la parametrización de una vez. Acá, una semiesfera de radio 2. Permítanme un momento. Listo, Jessica, pero si podrías mirar de pronto el Teams. Sí, sí, dale Vale, hasta donde nos canse y cualquier cosa yo te digo. listo, No sé. ya. Yo creo que sí, pero bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Me confirma si se escucha bien y si se mira. Me confirman Está por audio, por cargando, favor. está cargando. No, profe, aún no. Vale, Listo, Ahora un sí, momentito, ya es se ve. que Allí hay ahí ya audio y se está video. viendo, profe. creo, creo que voy a tener un pequeño problema de retorno entre mi voz y la pantalla, porque en mi sector se fue la energía. Y entonces estoy con los datos y pues de pronto el flujo no es tan amplio. Y vamos, pues la batería del celular está cortica, pero creo que sí alcanzamos. Bueno, entonces, como le decía a mi compañera y tutora Jessica explicando muy bien el proceso, yo aquí tengo el ejercicio número 2, perdón, el ejemplo número 2 que corresponde a la presentación. Entonces voy a abrir la presentación que ella estaba trabajando con ustedes, que se les compartió, y pues ya miraremos qué otros materiales se les puedo compartir. Entonces, aquí el ejercicio uno, a diferencia o el ejemplo uno, a diferencia del ejemplo 2, eh, solamente se trabaja en R2 prácticamente, como lo mencionaba Jessica, no es una superficie, sería tan solo un disco ahí en el plano XY en el que voy a trabajar con ustedes, y pues voy a hacer los procesos detallados hasta cierta parte, porque pues se entiende que se requiere álgebra lineal, cálculo diferencial, integral. Entonces hay unos que pasaré de un resultado a otro, entendiendo que ese proceso nos llevaría mucho tiempo.
Entonces, el problema 2 es este. Entonces, nos dice el enunciado lo siguiente. Verificar el teorema de Stokes para el campo vectorial f, x, y, z, que va a ser igual z en función de x, y, aquí estaría, y la superficie S, es decir, a diferencia del anterior, este nos proporciona una superficie, un cascarón como lo podríamos graficar ahora en GeoGebra, que es la semiesfera superior definida, y aquí está la condición, ¿cierto? Con z mayor o igual que 0. La curva cerrada C, el borde S, es el círculo, aquí está de radio, recordando la expresión canónica, es de radio 2, en el plano z igual 0, o sea que está ubicado en el plano z0. Calcular tanto la integral de línea alrededor de C como la integral de superficie del rotacional de F sobre S y comprobar que son iguales. Ese es nuestro ejemplo o es lo que nos pide. A pesar de que en la presentación están los procesos, es decir, ustedes pueden llegar a ellos paso a paso, voy a usar un material que se les va a facilitar igual para el ejercicio 1 y pues se facilita un poco la lectura en él. Entonces, ¿me siguen hasta allí? Por favor, me confirman. Sí, señor. Listo, ahí se ve. Y listo. Entonces, aquí está el objetivo del ejercicio, la introducción y el método. Es el mismo que mencionaba nuestra tutora. ¿Qué se requiere primero? Pues enunciar el teorema, tenerlo claramente especificado qué hace o cómo funciona y para qué se aplica en el ejercicio. Luego plantear el ejercicio, si para ustedes sería algo similar. Aquí hay un proceso de 8 pasos que podrían seguirlo. Es posible que en algunos ejercicios cambie, algunos ya tienen la parametrización hecha, en otros no tiene superficie. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, esos 8 pasos serían opcionales. El paso 2 es plantear el ejercicio específico, identificar el campo vectorial, la superficie y la curva de borde llamada C. En el paso 3 calculamos el rotacional del campo, es decir, esa flecha, usar las definiciones mediante determinantes y derivadas parciales, que aquí vamos a ver qué tanto las calculamos y pues tenemos los resultados. Hay que tener también algo de álgebra lineal porque vamos a calcular un determinante y es 3 por 3, teniendo en cuenta pues que está para un vector IJK. Luego parametrizar la superficie S. Es decir, aquí se requiere un poquito de procesos ya vistos en otros ejercicios, emplear coordenadas esféricas adecuadas. El quinto, obtener el vector normal de S, calcular las derivadas parciales de la parametrización y su producto cruz. Aquí requerimos otro proceso de álgebra lineal. Evaluar la integral de superficie, el cálculo integral, sustituir el rotacional y el vector normal en la integral de superficie y resolverla. Entonces, y resolverla, pues vamos a ver hasta qué parte la... Hay unos pasos que son extremadamente largos y queremos ser muy específicos, y entonces a pesar de que en este documento se especifica un poco más que en la presentación, pues ya es parte de cada uno. Recuerden que ustedes tienen unos cursos previos, entonces ya hay unos conocimientos previos, unos aprendizajes ya definidos, entonces qué tan conveniente sea hacer muchos pasos lo deciden ustedes. Luego viene calcular la integral de línea y comparar los resultados. Al final, pues las dos integrales deberían ser iguales. Y eso es lo que se propone en este ejercicio. Entonces vamos con el paso 1. El paso 1 me dice, según el teorema de Stokes, que CF un campo vectorial suficientemente suave. Es una superficie orientable con borde llamado C y en el vector normal unitario AS, compatible con la orientación de C. Entonces el teorema de Stokes establece que, entonces aquí tendríamos la siguiente igualdad, que la integral de superficie del rotacional de F, pues va a ser igual a la integral de circulación de F alrededor de C, ¿cierto? Aquí, donde ds, o el diferencial de S es igual a n por el diferencial de S. Y ese sería el normal para esa área. Entonces, el enunciado del ejercicio es el siguiente. Entonces tenemos el campo vectorial, perdón, allí, el campo vectorial, la superficie y la curva de borde. Entonces, identifiquen en sus ejercicios qué tiene. Voy a irme de aquí nuevamente al anexo que mostraba la tutora para comparar qué tan parecidos son, qué se puede utilizar. Entonces, miremos por aquí. Este es. Es para los que tienen el ejercicio A, para los que tienen el ejercicio B, el C. Miren aquí, hay un campo diferente, se nombra diferente. Eh, por acá hay otro campo que se forma diferente. Si no, siempre va a ser el que se define para este ejercicio, que sería, si no estoy mal, es Z
X, voy a revisarlo. Z, Creo que es XY. similar al ejercicio Bueno, 6. perdón. Es similar al C, ¿cierto? Sí, señor. Eso allá. Ah, es que lo tengo partido. Allí. Mírenlo allí. Oye, el campo cambia, pero es similar. Bueno, igual la teoría es lo que nos interesa. Pues los ejercicios que se trabajan en la CIPA no pueden ser igualitos, pero sí que nos permitan esa generalización. La curva de borde C sería el círculo de radio 2. Aquí está. Recuerden que sería la componente al cuadrado y el radio al cuadrado, ubicado en z igual 0. Entonces, se deben calcular estas dos integrales y comprobar que ambos valores coinciden. Ese sería el enunciado del ejercicio. Eso es lo que vamos a realizar. Bueno, el paso 3 entonces es el cálculo del rotacional de f. Entonces, aquí necesitamos un poquito de cálculo diferencial y después un poquito de álgebra lineal para calcular ese determinante. Dadas las derivadas aquí propuestas, entonces teniendo aquí nuestra expresión, escribirlas específicamente sería un tanto largo. Entonces llegamos a que esa diferencia de derivadas nos va a dar en este caso 1 menos 0. Entonces tener en cuenta aquí por qué nos daría el 0 tal vez. Recuerden que es un determinante, se puede realizar por cofactores. Entonces tal vez para i, por este determinante 2 por 2, para j por este determinante 2 por 2 y para acá por este determinante 2 por 2, teniendo en cuenta aquí los signos correspondientes para i, para j y para acá previos a calcular ese determinante de esa matriz que creo que la llamamos menor en álgebra lineal. Bueno, tenemos aquí que ese resultado sería 1, 1, 1, es decir que por tanto ese producto es igual al vector 1, 1, 1. Ese sería nuestro paso 3. Recordemos que se hizo en el paso 3. En el paso 3 es calcular la rotación del campo. Usar la definición mediante determinantes y derivadas parciales, es decir, que ya lo tenemos. Tenemos aquí este pedacito aquí. El cuarto, que sería el que nos da pie tal vez a realizar la gráfica en GeoGebra, porque necesitamos parametrización, nos dice que utilizamos coordenadas esféricas con radio fijo en R2. La razón, pues en el ejercicio es necesario. Entonces tendríamos que para X va a ser 2 seno de teta y coseno de phi. Para Y, 2 seno de teta, seno de phi. Y para Z, 2 coseno de teta. Debes tener en cuenta de dónde salen. Más acá hago como un proceso un poquito más explícito para determinar lo que se va a graficar en GeoGebra. Esto teniendo en cuenta siempre pues, estos valores con los que trabajamos para que esto nos genere unos valores adecuados, por así decirlo, que el ángulo θ esté para ese primer cuadrante entre 0 y 90 o 0 y pi medios, y que phi esté entre 0 y 2 pi. Eso es una parte interesante del dominio, sobre todo por los signos. Bueno, entonces vamos a graficarlo, es decir, que este sería el comando o la sintaxis para poder tener una gráfica que me facilite visualmente entender qué es lo que pide el ejercicio y también tener en cuenta qué es lo que se pide en su problema. Es decir, en su problema se pide que usted realice, ¿dónde está? Aquí, dibuje la superficie especificada en GeoGebra. Entonces, para dibujarla, pues, se requiere hacer unos cálculos en específico para este de parametrización. Entonces voy aquí a trabajarlo en GeoGebra. Voy a llevármela ya lista. Analicemos de dónde salió. Entonces, primero el comando surface o superficie aquí. Puedo llamarle una S, es decir, que sea S la superficie. Y vamos a tener aquí tres componentes. Entonces, esta que sería la parametrización para quién. Entonces, revisemos. Esta es la parametrización para X. 2 seno de teta coseno de phi. Es esta. ¿Cierto? La otra sería 2 seno de teta seno de phi, que sería la de aquí. Y la otra, pues 2 coseno de U. Creo que se fue un audio, no sé. ¿Me confirma si está bien el audio? Sí, señor, está Sí, perfecto. profe, ahí estás bien. Ah, Sí, vale, señor. listo. Sí, Bueno, profe. es como que regresó bien. El internet no me está decepcionando. Bueno, entonces aquí hay que definir los parámetros. Entonces, U, 0, pi medios, P, 0 y 2 pi. Entonces, lo copiamos. Bueno, ¿estos de dónde están? Pues están aquí, mírenlos. Ahí la importancia. Si bien se puede hacer paso a paso el gráfico, o más bien la construcción en
GeoGebra, pues también podemos llevarla directamente para copiar, pegar. Será aquí en GeoGebra clásico, voy aquí la copio y él me la grafica. Si hay algún error de sintaxis, pues no la va a graficar. Entonces, tener en cuenta cómo fue que se hizo. Y creo que este no lo necesitamos, el de 2D. Allí. Ya aquí es cuestión de gustos. Por ejemplo, a algunos les parece que el color no es el adecuado, teniendo en cuenta la orientación. Creo que ahí podría quedar bien. Los ejes y podríamos cambiarle el color. Ya eso es un poco de estilo de cada quien. Si bien el problema lo pide, no es pues, de tener en cuenta en la calificación o en la retroalimentación lo de los colores. Vengan que me vale aquí cómo cambiarlo. Ah, ya, estaba escondido. Propiedades. Podemos aquí ponerle de color que es el que más usan por la claridad que otorga. Allí. Entonces tendríamos ahí la superficie. Bueno, entonces nos vamos a el documento por acá. Profesor, tiene el micrófono apagado, Sí, no sé si profe, está tiene razón. hablando. No, Perdón que se me apagó desde hace mucho. no, hace poco. Vale, qué pena. Bueno, iba en la curva, ¿cierto? Entonces estaba mostrando aquí que podemos aquí dilucidar cuál es ese borde. Ese borde es una circunferencia, creo que así se mira mejor, de radio 2. Ese sería nuestro borde. Bueno, entonces vamos a traerlo de por acá. Aquí estaría el proceso. Pues sabemos que hay que parametrizarlo, entonces la parametrización estaría orientada de esta forma, tener en cuenta que está entre 0 y 2pi, y su sintaxis en GeoGebra sería para esta curva. El nombre C es particular, si quieren llamarlo C, si yo directamente voy desde curva, él lo va a renombrar o a denotar, a bautizar, pues en la secuencia lógica que tiene programada GeoGebra. Entonces aquí tendría parametrización, parametrización, valores, el parámetro y valores. Entonces la llevamos, control C. Y la podemos incluir aquí. Y entonces, como lo habíamos previsto, ahí está, es ese borde. Una cosa muy importante son las aproximaciones. Yo sé que 2pi es 2pi, pero GeoGebra y todos estos sistemas computacionales pues, trabajan con números racionales. Es decir, que ellos tienen una cantidad finita de decimales y pues para nosotros 2 decimales es suficiente. Es decir, que si usted aquí en el parámetro le cambia el 2pi por 628 está bien. O sea, no es relevante y entender que hay que aproximar de alguna u otra forma. Bueno, entonces ya vamos con el borde. Vamos ahora con la orientación. Entonces, para la orientación necesitamos ese vector. Entonces, para reflejar la orientación, en este caso es antihorario requerida por el teorema de Stokes, se eligen 2 puntos de la curva. ¿Cuáles puntos? A conveniencia. Entonces, yo aquí tengo dos que deben estar en la curva. Entonces, yo los voy a dibujar. Entonces, este punto definido se define uno a uno. Si no puedo copiar toda esta parte para los que van a utilizar directamente esta sintaxis. Entonces, copio un punto. Se puede llamar de cualquier forma, aquí se llamó P1 porque sería el punto 1, o si se quiere que salga de pronto pequeñito, P sub 1, así, ya es cuestión de estética y de gusto. Déjalo ahí como lo teníamos porque después no lo puedo llamar. Y entonces este sería el punto 202. Entonces punto 202 que está aquí es este. Está en la curva y pues de una u otra forma pertenece ahí a la superficie. Es tangente, ¿cierto? Allí. Bueno, ¿es tangente o pertenece? ¿Quién me responde?
¿La superficie lo contiene? Es tangente, Bueno, profe. dejo quieto. Es tangente. Está ese en el borde, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos el segundo, el punto 2. Aquí lo mismo, 1.73. Esto creo que es la raíz cuadrada de 3. Coseno de pi sextos son 30 grados, ¿cierto? Y coseno de 30 es el seno de 60, raíz de 3 sobre 2, y raíz de 3 sobre 2 por este 2 es raíz de 3. Y raíz de 3 pues sería 1.7320 y con 4 decimales, aquí con 2. Es decir, no tener, porque en los aportes que he tenido en mi grupo les preocupa que GeoGebra les cambia. No, él va a utilizar aproximaciones. Aquí por lo que está definido en línea 2 decimales. De pronto si se le define a más decimales la cosa cambiaría. Bueno, tenemos los dos puntos. Ahora necesitamos definir ese vector. Vámonos por acá. Y yo lo denominé flecha. Pues yo sé con vector, dirección, magnitud y sentido, pero pues el nombre flecha nos es más característico allí. Entonces va por aquí y tendríamos ese vectorcito aquí. Mírenlo allí. Yo lo definí entre esos dos puntos. También se puede ser tangencial de un punto que nos marque la orientación. Pero ahí estaría. Eso nos define la rotación. Ya tendríamos esa flecha allí. Y vamos avanzando con el punto 2. Ahora, para representar gráficamente un vector normal saliendo de la superficie, se elige, pues a conveniencia, ¿cuál elegimos? Entonces elegimos el 002, que sería ahí en el polo de la semisfera, y ese lo llamé n de normal. Y va con el comando vector. Se lo llevo por aquí, nos queda allí, gráfico, el ensayo sí graficaba. Mírenlo aquí. Ahí está. Y eso de pronto sería lo que se requiere para ese gráfico, entendido que con la superficie, pues si el borde también estaría bien. Bueno, la sintaxis completa aquí se las comparto, no es la única, es la que me pareció para este ejercicio, ustedes la pueden adaptar, no es copiar y pegar esto, recuerden, hay que entender, se llevan muchos semestres con GeoGebra, desde cálculo diferencial, yo creo que desde álgebra, trigonometría, entonces ya tenemos ciertos conocimientos sobre él. Bueno, nos vamos al paso 5. El paso 5 me dice que se requiere el cálculo del vector normal diferencial de S. Entonces, primero se obtienen las derivadas parciales de R. Aquí pegué la gráfica, que es donde creo que me parece que es fácil tenerla después de ese paso, porque requiere una parametrización para este ejercicio. Y entonces aquí tendríamos las derivadas. Aquí fue un poquito más explícito en su cálculo. Entonces aquí se deriva respecto a teta, R de teta, aquí estarían los cálculos. Para la primera componente, para la segunda componente y para la tercera componente. Se hace ahí el producto y nos queda esa derivada parcial respecto a teta, equivalente respecto a phi. Y entonces aquí vamos a calcular el producto cruz. Este producto cruz también es un determinante a calcular. Pues aquí está el proceso más explícito que el anterior en cuanto al cálculo del determinante. Este está hecho directamente usando cofactores si quieren también. Entonces aquí tenemos los valores para X, los valores para Y, los valores para phi. Entonces nos lo llevamos por acá. Y entonces tendríamos que ese producto punto no es más que esta expresión y que la podríamos de una u otra forma simplificar un poco calculando una factorización de 4 seno de teta. Y este es el vector que apunta hacia afuera de la esfera. De modo que la orientación pues, es correcta. Eh, eh, Podríamos también llevarlo la gráfica hacia GeoGebra. Y tenemos aquí nuestro DS. Reubiquémonos en qué paso vamos. Vamos en el paso 5. Es aquí organizado en el paso 5. Necesitamos obtener el vector normal. Ese DS, ¿para qué lo necesitamos? Recuerden que la tesis del ejercicio o lo que requiere el ejercicio es probar esta igualdad. Está aquí. Y nosotros para calcular esta integral que sería la integral de superficie de rotación de F, necesitamos el DS, ¿cierto? Entonces, ese es el que acabamos de calcular. Entonces, nos vamos por acá al paso 5, ya lo tenemos. Y entonces vamos al paso 6, evaluar la integral de superficie. Entonces, ¿qué se quiere calcular? Se quiere calcular
Esta integral podemos sustituir, esta parte ya la tenemos, o sea, yo en el paso 2, revisémosla aquí, que donde no fui tan explícita en el paso 3, perdón, en el cálculo de este determinante, pero creo que no hay problema en que ustedes los puedan definir y calcular. Y lo reemplazamos aquí. Entonces ya tenemos que ese es 1, 1, 1. Entonces, esta parte de aquí es 1, 1, 1. El ds lo tenemos de la parte anterior. Recuerde que vamos a calcular una integral, entonces debemos tener en claro su diferencial. Y ahora, aquí, esta parte de la doble integral, pues debe tener sus límites. Pues estaría dado de 0 a 2pi y de 0 a pi medios. De este vector que lo tenemos por este producto cruz, y entonces tenemos que resolver ese producto punto que está allí. Entonces, como la tutora lo explicaba hace un momento, pues no es más que componente a componente. Y entonces nos va quedando la integral a resolver. Es no dispendioso, pero es de cuidado. Entonces, miren, toca hacerla. Entonces, recuerden que hay una técnica específica para resolver. Primero iríamos a resolver esta parte, ¿cierto? Y después de tenerla, resolveríamos la otra. Entonces, aquí se van haciendo cálculos a conveniencia. La integral de una constante por una función es la constante por la integral de una función. Aquí funciona dos veces al calcular esa integral para deshacernos de C4 tal vez. O sea, valen 0. La de seno de phi y la de seno de phi en ese intervalo valen 0. Por eso es lo importante ahí de tener en claro esos intervalos. Y me quedan estas simples integrales. Digo simples en la forma de calcularlas, porque pues cada una está orientada a su misma variable y sería una integral definida que primero puedo calcularla de manera indefinida y después utilizar el teorema fundamental del cálculo y hacer, valga la redundancia, ese cálculo. Entonces ahí sobreviviría solo el término seno, seno de teta, coseno de teta, y avanzamos en el proceso. Entonces calculamos y tenemos que eso es equivalente a 2pi. La integral de y va a ser la integral de una, aquí, esta partecita, no sé si queda claro, calcularíamos aquí una integral de una constante, entonces para definida sobre de phi, entonces sería phi, y si hacemos phi evaluado entre 0 y 2pi, sería 2pi menos 0, o sea, 2pi. Bueno, avanzamos en el cálculo integral, y finalmente, pues tenemos que, evaluando aquí, haciendo lo mismo que les mencioné hace un momento, eso es igual a un medio. Y concluimos entonces que por esa parte, esa integral es, bueno, teníamos 4, 2pi y un medio, es 4pi. Y concluimos que esta doble integral, la que acabamos de hacer aquí, recuerden todo el proceso que conlleva, nos da 4pi. Todo lo de aquí. Bueno, ahora nos falta algo más. ¿Qué faltaría? ¿Cuántas integrales hay que calcular? ¿Cuántas son? Recuerden la propuesta del ejercicio, es decir, debemos no perder el norte de lo que estamos haciendo. Aquí tenemos claro que el enunciado del problema nos dice, aquí, que hay que calcular estas dos integrales. Y puedes mirar si coinciden. Entonces, esta ya está. Nos faltaría esta. Entonces, vamos aquí en el paso 7. Y vamos al paso 7. Entonces, para calcularla, necesitamos tener en claro qué parametrización podemos usar. Entonces, tomamos la parametrización estándar de radio 2 y el sentido antihorario. Entonces aquí va a estar trabajado entre 0 y 2pi ese parámetro t. Al igual que en la anterior, hacemos una r de t con una parametrización y nos queda 2 coseno de t, 2 seno de t y 0. Calculamos su derivada. Entonces la derivada de esa r de t respecto a t, entonces derivada de 2 coseno de t, sería 2 constante y derivada de coseno de t va a ser menos seno de t por este 2 menos 2 seno de t. En ese orden de ideas, para 2 seno de t, 2 es constante. La derivada de seno de t es coseno de t, sería 2 coseno de t, y la derivada de 0 es 0. Entonces tenemos aquí la derivada y la evaluación, perdón, de f en r de t, sustituimos, recuerden que ese es el campo. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta que todos los ejercicios no son iguales. Entonces, hace un momento yo preguntaba cuál se parece, y si bien se parece a alguno u otro, tener en cuenta que los campos pueden ser diferentes. Entonces, para este ejercicio, el campo es este.
Si bien lo que estamos haciendo puede ser similar para este, ahí ya cambiaría. Entonces nos vamos aquí, en el mío es Z, X, Y, entonces hacemos la orientación, entonces este sería el valor de Z, entonces va aquí, este sería el valor de X, para X sería este, ¿cierto? Entonces, ay, aquí creo que me comí un signo, vengan, lo reviso, no en el de acá, ¿cierto? Bueno, puede ser a la hora de editar. Igual en los cálculos está bien, por acá creo que nos daremos cuenta que si hay el error ahí en un signo, pues me excusan. Hacemos el producto punto. Entonces, orientamos ese producto punto de este campo, de esta función parametrizada por esta derivada y obtenemos que es 4 coseno al cuadrado de t. Ahora sí, finalmente, pues ya nos es posible expresar esa integral de una integral definida con esos límites para un integrando de una sola variable con su diferencial. Pues ya ahí estamos de forma soñada, entonces sería solamente calcularla. 4 es, esta integral. Este coseno al cuadrado de t. Aquí es interesante ver que las integrales que se pueden generar a veces no son de fácil solución. Y la otra, que puede que no sea soluble. Entonces hay ejercicios cuya solución no está dado con métodos convencionales. Los que están propuestos ahí sí. Y recuerden que tenemos ChatGPT, pues no para pedirle que nos haga todo el ejercicio, sino de pronto irlo midiendo paso a paso y validando resultados. Una herramienta muy potente y comete errores, pero comete errores si no lo usamos de manera adecuada. Ella conlleva siempre darnos la razón. Si usted le insiste, ella al final le va a decir que está bien y puede que no. Entonces, siempre ahí tener en cuenta esa parte. Bueno, esta integral, pues sustitución trigonométrica, recuerden los cursos anteriores, entonces tenemos aquí que el coseno al cuadrado de t lo podemos expresar como esta expresión y aquí podemos dividirla en dos. Sería un medio de, teniendo en cuenta que acá hay un 4, ¿cierto? Entonces ese 4 multiplicaría este un medio y quedaría un 2. Entonces nos va facilitando el proceso. Llevamos esta integral. La integral de una suma de funciones es la suma de sus integrales. Calculamos, esta es una integral de trámite, va a ser t. Y la de acá va a ser un medio de seno de 2t. Hacemos la evaluación, teorema fundamental del cálculo y termina 4pi. Y entonces concluimos que sí, esta expresión, esa integral de circulación de f alrededor de ese vórtice, en efecto es 4pi. Paso 8, conclusión. Es que podemos concluir que sí, el teorema de Stokes para ese campo, la semisfera superior de radio 2 y su curva de borde C, sí es válido, nos dan a igualdad. Y ese sería un ejercicio, pues, típico de los que se proponen para este tema. No sé qué pregunta puedan tener. Me excusa si fue un poquito rápido, pero es mucha teoría. Entonces, como les mencioné al inicio, se requieren muchos cálculos. En la presentación hay menos. Aquí de pronto vi unos, pero creo que me pueden seguir ahí el hilo. ¿Qué pregunta tendríamos? ¿Alguna duda? Por favor, y revisarle ese menos que les mencioné. Al final no me afecta el resultado, pero creo que ahí sí me lo comí en la escritura. Pues, profe, no hay nadie con la mano levantada. Yo creo que no hay preguntas. Jessica, usted me colabora con el cierre que ya el celular está. Voy a estar en línea, pero me da Claro miedo que que me saque, ¿vale? Vale, muchas gracias listo, allí. ¿no? Pues para Les cerrar, vamos a compartir unos materiales. Les vamos a compartir unos materiales, los GeoGebras. Para el ejercicio que desarrolló la profesora hay un PDF similar a este. Y para este voy a revisar la pequeña revisión y se los compartimos y quedamos siempre atentos a cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias, profe Oscar. Es con mucho gusto. Gracias, profesor. Gracias, bueno, profe. profe, ya como el profe nos acaba de indicar, pues el día de mañana yo creo que ya tenemos el link de la grabación donde estaremos compartiendo en cada uno de los grupos y bueno, cada uno de los tutores, los demás compañeros, unos PDFs para que ustedes tengan la orientación. Pues ustedes ya, el profesor lo mencionó, no tienen que hacer todo ese proceso con cada uno de los ejercicios, ¿sí? Se pueden apoyar de la IA y demás, pues no ser como tan directos, pero sí apoyarse. Y no, pues nada, no. Como no hay preguntas, pues podríamos dejar hasta ahí. Recuerden
Mañana es la otra sesión donde se va a explicar el desarrollo del ejercicio 5. Otros 2 compañeros van a realizar esa explicación, entonces todos cordialmente invitados. Después de esto, pues no hay más sesiones de CIPAS y pues ya para que también lo tengamos en cuenta, la retroalimentación las estaremos haciendo hasta el día viernes y hasta los aportes que se hagan el día viernes en los foros para que no se nos pasen estas fechas, ¿listo? Pues bueno, no siendo más, una feliz noche para todos, que estén muy bien, muchas gracias por la asistencia. Otra cosa, no olviden directamente desde el campus marcar la asistencia a este encuentro de CIPAS, ¿sí? Gracias, profesora. Feliz noche. Muchas gracias, Muchas profe gracias. Jessica. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos.